Muy bien, gracias. Karen. Oralia, buenas tardes. Allá todavía es temprano. En Los Ángeles, todavía son las ¿qué? Las 4:25 allá, ¿verdad? 4:05, algo así. Bienvenida, Oralia. Gracias, doctora. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes qué tal? Gracias a Dios, bien. Aquí Qué bueno. llegando de misa. Fueron a misa. ¿Mande? Fueron a misa. Sí, apenas llegué. Vaya. El Santo Rosario. Ahí en el Santo Rosario, sí. Oh, me recuerdo del Santo Rosario. Excelente. Hi, Adel. Adel lo quiere saludar. Sí, hola. Hi. Hola, Lili. Hola, Titi. Are you being nice? Aquí, mira. Are you being nice to your mom? Me preguntan. Cannot hear. Hola. Hola, are you being nice Hola, to your Lili. mom? No se oye. ¿No se oye? No se oye. No le conviene. Ponéselo, mijita. Ponerle los dos. Tal vez por eso es que... Ok. Sí. Sí, ok. Contesta, Lili. Hola. Hi, how are you doing? Qué rico, pero mira, are you being nice to your mom? Ajá, solo la miras, pero no contestas. Muy Yo no bien. sostengo. Muchas gracias. No, Ya, ya se fue. Se fue, perfecto. disculpe, doctor. No, está re bien, no hay problema. Yo así era también, todavía sigo siendo así. No, son mentiras. No, sí, no. Muy bien. Ok, doctora. Para ir Qué comenzando, les cuento lo que dice el profeta Daniel en el capítulo 2. No les digo el versículo porque así leen todo el capítulo. Dice, Dios es el dueño de los tiempos y de los momentos. Destrona a los reyes igual como los entroniza. O sea, yo entiendo que es personas que son muy soberbias, ¿verdad? O arrogantes, pues Dios los destrona y eleva a los humildes, ¿verdad? O a los que se han ganado su espacio. Y lo que me encanta dice, Dios da la sabiduría a los sabios y la inteligencia a los que toman decisiones. ¿Verdad qué lindo? ¿Qué pensás, cucaracha? Pues que es cierto. Pues Es cierto. en pocas palabras, da la inteligencia a los que toman decisiones. Me encanta. Porque una decisión es decidirse a abrazar la historia personal, ¿verdad? ¿Qué historia personal? Especialmente la de la infancia. La historia personal que nos tocó vivir durante la infancia. ¿Por qué será que siempre hablamos de la infancia y por qué hay que abrazar la historia de la infancia? Porque era cuando nos sentíamos y éramos mucho más vulnerables. Buenas tardes, Jesús, bienvenida. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Aquí dándole la bienvenida, aquí alegre. Oye. Ay, gracias, muchas gracias. Entonces, casi siempre hablamos de lo mismo. Y la pregunta es, ¿lo hacemos?
Muchas veces las personas dicen, pero mire, ¿cómo hago yo para cambiar? ¿O cómo hago yo para sanar mis heridas? ¿Qué puedo hacer yo para sentirme mejor? Abrazar la historia. Abrazar la historia. Es poder reconocer que aquello que yo viví y quien soy hoy es parte también de mi historia, y eso es lo que necesitamos. ¿Se recuerdan que hemos hablado del libro de la vida? ¿Sí? Comprar nuestro cuaderno de espiral en la Progreso. Allá en Los Ángeles, Walmart venden muy buenos cuadernos de espiral, tamaño carta, y más baratos que aquí. Entonces, el cuaderno de la Progreso, espiral, tiene 180 hojas. ¿Por qué ese? Porque yo lo uso siempre y es bien fuerte. Y ahí se acuerdan. Cada día que ustedes van a escribir en su libro de la vida o de su vida, siempre ponen hasta arriba la fecha y ponen la hora, también es muy importante. Lo pueden hacer de madrugada, lo pueden hacer en la noche, cuando ustedes se sientan cómodos y cómodas para hacerlo. ¿Qué es lo que van a escribir ahí? Lo primero que se les venga a su cabecita. ¿Y saben qué es lo primero que se les va a venir? Aquellos pensamientos repetitivos, aquellos pensamientos necios, aquellos pensamientos que nosotros decimos, ay, ya me cansé de estar pensando lo mismo. Tengo que cambiar, tengo que hacer otra cosa, voy a borrar cassette. Y uno empieza a decir un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que van a escribir en su libro de la vida? Aquí no estamos hablando del árbol de la vida, pero es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué van a escribir entonces en su libro de la vida? Aquellos pensamientos repetitivos. ¿Y por qué los repetitivos si de repente hasta poemas puedo escribir? No, los poemas no los escriba. Eso es en otro cuaderno. Porque los poemas uno los escribe cuando está, ¿cómo? Muy metido, muy metida en el alma. Entonces ahí no hay problema, porque ahí hasta nos suena a música de ángeles cuando escribimos un poema o cuando escribimos así con mucha rima, y nos sentimos orgullosas y orgullosos de nosotros mismos, ¿verdad? Aquí no se trata de que no nos sintamos orgullosas ni orgullosos de nosotros mismos, sino que se trata de sanar heridas. Entonces, ¿cuántas veces tenemos el mismo pensamiento? Se escribe ahí. Ay, ya estoy cansada otra vez con lo mismo. Y se escribe ahí. ¿Y no les ha pasado cuando, no sé por qué cuando uno toca agua, está lavando trastos o su trapeador y empieza a trapear y uno como que se inspira un poquito más porque está viendo cómo va el trapeador para un lado y para el otro, ¿verdad? Y en ese momento que uno está viendo el trapeador, uno como que un poquito se hipnotiza. Y yo no sé por qué empezamos a pensar cosas raras. ¿Qué cosas raras? Dolorosas, tristes. Ay, le hubiera dicho. ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no se me ocurrió? ¿Por qué no tuve el valor? Y está uno como peleando con el trapeador, ¿verdad? Y los pisos quedan divinos, ¿verdad? Porque trapeamos con cólera. Buenísimo. Pero no es suficiente sacar la cólera a través del trapeador, lo cual sí, muy buena idea, pero no suficiente. Entonces, cuando uno dice, bueno, ya descubrí o me he sentido mal por esto y esto, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué quiere uno? Uno quisiera que se pareciera a Jesús y que viniera con una lucecita y que nos iluminara el cerebro y borrara todo lo feo que tenemos en el cerebro. No va a pasar. ¿Saben por qué? Porque aunque venga Jesús, que ojalá, aunque venga Jesús, si no estamos dispuestas a abrazar nuestra historia, a cambiar nuestra vida, a querer ser más fuertes y ser más libres, no importa quién venga, no lo vamos a hacer. ¿Y qué dice Daniel? Capítulo 2. Dios da la inteligencia a los que toman decisiones. ¿Se dan cuenta? Todo es una decisión. ¿Queremos cambios? No va a haber palabra mágica, no va a haber ¡ping!
una madrinita así divina, tierna y dulce que nos haga magia y que nos haga olvidar o nos haga fortalecernos o nos haga cambiar o ya no quiero tener este carácter y me he metido un montón de problemas por el carácter que tengo. O yo quisiera ser más fuerte, todo el mundo se para en mí porque yo no sé cómo decir no y no sé cómo defenderme. Solo vamos a cambiar si nosotros tomamos decisiones. Dios da la inteligencia y es cierto. Cuando una persona abraza su historia, su inteligencia crece, se multiplica. Yo siempre les digo, hoy son inteligentes, pero cuando vayamos terminando su proceso de acompañamiento psicológico, ustedes van a ser 100 veces más inteligentes de lo que son hoy. ¿Por qué? Es sencillo. Porque esos pensamientos repetitivos que nos dan vuelta cada rato no nos dejan pensar, no nos dejan analizar correctamente, no nos dejan tomar buenas decisiones, porque cuando estamos con ese pensamiento negativo, recordando lo que nos hicieron hace 22 años, pero que todavía nos sigue doliendo, nos sigue dando cólera, tomo decisiones con cólera. Tengo sensaciones, tengo flashbacks emocionales. ¿Qué quiere decir eso? En mi cuerpo siento cólera y siento ganas de desquitarme con alguien. ¿Pero de qué? ¿De qué estaba hablando? Ya ni me recuerdo. ¿Y qué pasa? Para mientras uno ya lastimó a más de alguien. O dejó de hacer algo que tenía que hacer. O tiene ganas de morirse. O tiene ganas de que alguien más se muera. ¿Verdad? Como suicidarlo. No suicidarme, sino suicidarlo. Entonces, todo está en nosotros. La fuerza está en nosotros. Las decisiones están en nosotros. Si los demás no hacen lo que nosotros queremos, eso es bueno, porque no somos dueños de nadie, ¿verdad? Pero si estamos constantemente pensando en que los demás tienen que ser mejores y tienen que cambiar y que yo sería feliz si el otro fuera diferente, eso no es cierto. Porque si la otra persona, si mi pareja cambia, y yo dije, si cambia, voy a ser feliz. Y cambió. Pero a la semana se me pasó la emoción y sigo sintiéndome frustrada. Es que no funciona así la vida. Son mis decisiones. Son los pasos que yo dé. Lo que me va a ayudar a ser feliz, a ser libre, segura de mí misma. Con una sensación de completud en el alma, firme, fuerte. Nadie me puede mover. La vida no es fácil, la vida es difícil, la vida es dura. Sí, eso ya lo sé, ajá. Y mientras más entiendo que la vida es difícil, menos difícil va siendo, porque entonces ya no me resisto a las dificultades de la vida, sino que digo, tengo que adaptarme porque yo ya sé, ya entendí que la vida es así, ¿verdad? Entonces ahí se recuerdan su libro de la vida. Fecha en la parte de arriba. La hora en la parte de en medio, siguiente línea. Y de ahí, ¿qué va a escribir? Pensamientos repetitivos. Y ahí va a ver lo que va a pasar en su vida. Vienen ustedes y empiezan a escribir ese pensamiento repetitivo y empiezan a contar la historia de ese pensamiento. ¿De dónde le viene a usted ese pensamiento? Sin criticarse. Es que soy una tonta, tengo 23 años de estar pensando lo mismo, de odiar a la misma persona y no puedo soltar y no lo puedo olvidar. Y resulta que me he amargado y ahora tengo hasta diabetes de estar pensando en la cólera, la ira, la rabia de no haberme podido desquitar o lo que me hizo fue muy duro y entonces no lo puedo perdonar o no la puedo perdonar. Entonces, cuando uno mantiene mucha cólera, mucha ira, mucha rabia o mucha tristeza, ¿qué es lo que sucede en uno? Enfermedades. Comprobado. Enfermedades. Porque cada vez que uno tiene un dolor, una pérdida, una cólera o una ira, un no poder perdonar, el sentirse traicionada o traicionado, ¿qué es lo que sucede? Miren, lo que pasa es que cuando yo vivo una experiencia dura, triste, dolorosa, una pérdida, lo vive no solo mi pensamiento, mi mente, lo vive mi cerebro, dolores de cabeza, ¿verdad? Dolores y otras consecuencias más. Pero hablemos de dolores de cabeza.
¿Qué quiere decir? Dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de hombros, estresado y duro, todo esto de aquí, o sea, las cervicales, y hasta chibolitas nos salen de repente de toda la cólera que hemos guardado, o chibolitas acá también por sentirnos muy débiles y andar siempre con la cabeza agachada. ¿De qué estoy hablando? Que cuando uno está triste, o cuando uno tiene una cólera, o cuando uno tiene algo que todavía no ha procesado, no ha abrazado, se ve afectada la mente, se ve afectado el cerebro y se ve afectado el cuerpo. Ahí se acuerdan que van juntas, las experiencias van juntas, ¿sí? Entonces, ¿con qué empezamos hoy? Hablando de tomar decisiones. Me toca a mí. No va a venir Jesús en su carroza rodeado de ángeles. Hay quienes sí reciben esa visita y qué cosa más linda. Pero saben una cosa, yo me he dado cuenta que a quienes nos toca más difícil, quienes tenemos que pasar por un proceso, es porque tenemos que pasar por la universidad de la vida. ¿Para qué? Para poder desarrollar la fuerza, la inteligencia, el método, el proceso que nos va a ayudar a otras personas. Ahí se recuerdan de eso. Las personas que les hace clic de repente algo y sanan psicológicamente, emocionalmente. ¡Qué lindo! Gracias a Dios. Siguen su vida. Muchas de ellas siguen su vida normal. Pero a quienes nos cuesta un poco más, ahí se recuerdan, es porque tenemos que pasar por un proceso, tenemos que conocer los pasos de ese proceso. ¿Y para qué nos va a servir? Uno, para saber que tenemos que sacrificarnos, que esto es de sangre, lágrimas y gloria. Ahí se acuerdan. Sangre, lágrima y gloria. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa gloria? La gloria de Dios, la gracia de Dios. Repartirla, compartirla. Después, Dios nos va poniendo en el camino a las personas que necesitan sanar más de alguna herida que llevan en el alma. Y hay heridas que no son tan, digamos, que no son tan superficiales, por decirlo así, aunque toda herida es una herida, pero hay heridas como un abuso sexual, como una violación, heridas como la traición del esposo o de la esposa, experiencias que son muy difíciles de sanar. Entonces, por eso es que es importante, abrazar la historia. El otro día les decía yo que cuando la persona se divorcia y sigue llorando por el esposo y él feliz en la playa con su nueva novia y uno sigue llorando por el esposo, ¿quién se enferma? ¿El esposo o yo? Yo, porque paso demasiados días tristes. Hoy triste, mañana triste, pasado triste. El otro lunes voy a estar triste, yo ya lo sé. El otro lunes, otro lunes también voy a estar triste, ya lo sé, porque yo no puedo cambiar, no puedo dejar de querer. Y él feliz en la playa, ¿verdad? Así con su coco y todo así, y todavía lo estaba maqueando. Aquí sí, aquel airecito delicioso. ¿Qué es lo que le sucede a la persona? Se va desgastando. La persona se va desgastando. ¿Y qué se hace en esa situación? Abrazar la historia. Abrazar la historia. Aparte de ese abrazo, cuando hay una traición porque es matrimonio, también es bueno darse uno cuenta si también uno tuvo algo que ver. Y saben una cosa, ahí está la sanación. Porque muchas veces hay algunas mujeres, menos yo, no, son mentiras, especialmente yo, que estamos así como que hacemos mucho berrinche, mucho capricho, ¿verdad? Ay, no, tan feas que somos, porque de verdad cuando queremos algo y nos quedamos viendo a los ojos de la pareja, así como adivinar qué es lo que quiero. ¿Ustedes han visto sus chuchitos cuando se les quedan viendo? Y se le quedan viendo a uno a los ojos. Bueno, los gatos no, ¿verdad? Pero los chuchitos.
Se le quedan viendo a uno los ojos, así como, yo les digo a mis perritas, hablen, porque no entiendo, pero sé que me quieren decir algo. Por supuesto, siempre es comida, ¿verdad? Pero que sufran un poquito, que ganen el alimento diario. Entonces, muchas veces las mujeres hacemos eso. Así como que nos quedamos viendo y necesito que adivines qué es lo que estoy pensando y qué es lo que quiero. Y si no lo adivinas, no me querés. Y esos son los caprichos y berrinches que hacemos. Tan feas. Entonces, muchas veces hemos sido nosotras mismas quienes hemos agotado y cansado a la otra persona. Entonces, ¿por qué les digo yo que cuando se rompe un matrimonio, no estoy hablando de violencia, muchas veces cuando se deshace un matrimonio, una familia, la pareja se separa, no es nada más la responsabilidad del que se separó o el que se fue con alguien más, sino que también es bueno, es sano poder hacer una revisión de cómo he sido yo también. Y es increíble, pero ¿qué es lo que estamos hablando? Es poder vivir en paz. Entonces, cuando yo hago esa revisión y digo, ala, yo también fallé, ala, yo también pude haber sido mejor en esto y en esto, yo no sé, pero la persona entra en una esfera de libertad, de paz, de ya no vivir en angustia, sino haciéndose responsable también de los momentos en que ella o él fallaron. Y sí, la persona vive en mucha paz. De ahí es bien difícil que si yo no he soltado y no quiero soltar y no voy a soltar, y porque más de algo siento en mí al estar enojada y sentir que es como que lo voy a morder y lo voy a mantener mordido todo el tiempo para que, según yo, sienta el dolor que le estoy provocando a través de mi mordida espiritual o emocional o a saber cómo se puede decir. Pienso que lo estoy dañando y no es cierto. Que lo que sucede, me acostumbro a estar en un estado de alteración nerviosa y cuando mi sistema nervioso está alterado no funcionamos bien, no actuamos ni respondemos bien. Entonces, es excelente poder hacer una lista pequeñita, si quieren, de las cosas donde uno ha fallado para poder encontrar también un momento de paz. Y también uno decir, yo también necesito cambiar. No es lo mismo cuando el esposo se muere, cuando la esposa se muere, ¿verdad? Porque si se muere su esposo o se muere su esposa, usted ya sabe que no anda por ningún lado en la playa, ¿sí? Ya está en el cielo con Dios, ya es un ángel que la acompaña y la apoya y la cuida y la protege. Entonces, sí es muy importante su libro de la vida, escribir la fecha. Lo más importante es escribir la fecha y llevar cuenta de cuántos días lleva ya escribiendo su libro de la vida y va a ver cómo va a ir sanando. Hay situaciones que definitivamente necesitan un acompañamiento más estructurado en el sentido de tal vez la herida es muy profunda. Entonces, pues sí se necesita buscar, ¿verdad? Ayuda profesional, ya sea psicológica, con psicólogos o con psiquiatras, ¿verdad? Pero sí, ahí se acuerdan, Dios da la inteligencia a los que toman decisiones, así que a tomar decisiones. Muy bien, entonces vamos a empezar con el tema. El tema es nuevamente sobre el trauma. Sí, yo no sé si me explico cuando digo trauma es herida. Sí, ¿verdad? Trauma es abuso. Ese es un trauma. Ser testigo de violencia dentro del hogar o en la calle, se desarrolla un trauma. Ser víctima de un ladrón desarrolla un trauma. ¿Por qué? Porque nos hace sentirnos completamente vulnerables, sin podernos defender. Muy bien. Entonces, ¿cuándo no es un trauma? Ahora, ¿se acuerdan de la historia del león? Me encanta la historia del león. Es que es buenísima para poder explicar lo que es el trauma. La historia del león es,
Vengo yo y ando por el parque zoológico La Aurora y se sale el león. Entonces, vengo yo, miro al león, el león está está frente a mí. ¿En ese momento puedo yo pensar qué es lo que está sucediendo? Sí. Después se salió el león. Voy a avisar que el león se salió, porque los leones no andan en la calle solitos. Ahí se acuerdan que es un ejemplo, ¿verdad? Si yo tengo la capacidad de pensar así, entonces el león no me va a crear trauma porque no me siento amenazada por el león. Sí, sino que vengo yo y estoy analizando todo lo que es el león, todo lo que hace, se escapó y pues lo voy a llamar a la administración del Parque Zoológico La Aurora para que vengan por él. Cuando yo llego a comprender por qué es que está sucediendo eso de estar frente al león y no tener miedo, no va a ser trauma. Cuando puedo analizar, qué cosa más extraña, los leones siempre están, por lo menos aquí en Guatemala, están en sus jaulas, ¿verdad? No andan en la calle, en cambio este león anda afuera. Y vengo yo y no siento miedo, no me siento amenazada por el león, entonces no va a haber trauma. ¿Voy bien? Maritza, ¿voy bien? Sí. Entonces, ese león no me va a causar un trauma porque yo no siento miedo, no siento amenaza frente al león. Entonces, permítame, solo voy a ver qué es esto. Muy bien. Entonces, cuando yo logro comprender lo que está sucediendo, cuando yo me adapto rápidamente a lo que está sucediendo, cuando yo puedo comprender el por qué está sucediendo, no hay trauma. Si yo veo que mi papá le pega a mi mamá y yo me siento frente a los dos y digo, ay, pues mi papá está enojado y le está pegando a mi mamá. Ajá. Lo que está sucediendo es que ellos empezaron a discutir y se elevó la discusión y ahora pues él le está pegando a mi mamá. Ahí no se desarrolla trauma. ¿Por qué no se desarrolla trauma? Porque el niño o la niña no se siente amenazada. Es un ejemplo. No es cierto. Entonces, yo los veo pelear y no me angustio, sino que yo digo, es normal lo que está sucediendo, no es la primera vez que pasa. Yo lo único que hago es sentarme en una silla y observarlos. Y analizo, ajá, mi papá se enojó por esto y esto. Y mi mamá también le está gritando. Entonces ahora los dos se están pegando y están viendo quién tiene más fuerza que el otro, quién tiene más autoridad y quién tiene más poder y quién tiene más control. Si la niña tiene la capacidad para ser tan fuerte y pensar todas estas situaciones de esta manera, entonces lo que están viviendo sus padres no le va a afectar. ¿Para dónde voy? Para decirles que no importa la edad que tengamos, ver a los padres peleándose, especialmente cuando hay violencia, no importa que seamos chiquitas o pequeños o grandes, siempre va a afectar. Sí, el ejemplo del león es nada más así como para decir cuándo es que yo no desarrollo trauma, cuando puedo analizar, cuando puedo comprender, cuando no me siento vulnerable y puedo agarrar, tomar una habilidad de sobrevivencia que me ayude a salir adelante de este evento traumático, hecho traumático del león, pero que no me afectó. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que todo evento, toda experiencia traumática siempre nos va a afectar, a unos más, a otros menos. Pero todo evento en donde yo vea mi vida
amenazada de muerte especialmente, va a dejar una huella profunda en mi ser. Siempre. Hay quienes son muy resilientes, hay quienes, bueno, me pasó esto, se cayeron, se lastimaron, se sacuden y siguen adelante. Una en 1.000.000 o una en 10 millones. Casi no existe, pero sí existen las personas resilientes, ¿verdad? Personas especiales, dichosas. Qué bueno. Y me encanta platicar con ellas, con ellos y de verdad ver cuál es su proceso de pensamiento y cómo es que se levantan tan rápido y cómo dicen, qué bueno que me pasó esto porque esto me da más experiencia de vida, me ayuda a comprender mejor y me ayuda a salir adelante. Excelente. Yo no soy de esas personas de 1 a 1.000.000, no. Y la mayoría no lo somos. No tenemos por qué serlo. Sabemos que la vida es difícil, pero si se nos presenta algo demasiado difícil, entonces definitivamente nos va a costar procesarlo. Es normal que nos cueste procesar un hecho, un incidente, un evento traumático. Pongamos el ejemplo de un abuso sexual. Yo he dado acompañamiento a personas, mujeres adultas, que una vez un señor le tocó la nalga en un bus. La persona se derrumbó, se descompensó, estaba muy mal, de verdad, estaba muy mal. Entonces uno podría decir, ay, qué exagerada la señora, ¿verdad? Una vez y la nalga. Hay personas a las que son violadas y muchas veces no dicen nada. Cuando hablamos de eventos traumáticos o cuando hablamos de abusos, no podemos hablar de quienes sí resisten y quienes son demasiado vulnerables o quienes son muy chillonas o quienes son personas que no se adaptan rápido. No podemos hablar de esto. Hablamos de un hecho traumático, un abuso que en un momento dado me hizo sentirme amenazada en mi vida, en mi cuerpo, en mi espíritu y en mi salud mental. Para esta señora, con dos nenes y 2 nenas, 4 hijos en total, 38 años, nunca le había pasado algo así y tuvo que buscar ayuda. Y estaba desconsolada. Una vez. Entonces, un trauma puede ser provocado por una sola experiencia. Un solo abuso puede dejar y desarrollar síntomas en esa persona. Secuelas, dolor a corto y largo plazo, miedos que van a durar un tiempo o a lo mejor no van a desaparecer hasta que se busca ayuda. Ese es un trauma, un evento traumático que afectó la vida de la persona y que solo fue un evento. Ahí se acuerdan de eso, un evento. Hay otras personas que viven una serie de eventos. Mala suerte, va. Así como que se cayó de los patines y se quebró la rodilla y las rótulas, le reconstruyeron todo. De ahí iba en una bicicleta y también se fue en un hoyo y entonces se cayó y cayó de cara. Entonces, de ahí andaba en su moto y había aceite tirado, la moto se le fue de lado. O sea, esa es una serie de eventos. Se recuerda que un solo evento es suficiente para que la persona sienta que el mundo se le viene encima. Un solo evento. La señora del bus. La otra experiencia traumática es cuando son varios eventos. Entonces, son varios eventos y todo eso va sumando. Si a mí me pasa algo, si yo sufro algo de corazón, así, algo que de verdad me duele mucho, y después vuelvo a sufrir algo, un dolor no desaparece el dolor anterior. Ojalá fuera así, ojalá funcionara así.
o funcionáramos así, sino que un dolor, cuando llega un nuevo dolor, solamente se unen y se hacen más fuertes. Por eso es que es tan importante abrazar la historia, para estar siempre listos, preparados, fuertes, firmes, conscientes, claros, en el presente, que debemos hacerlo ahora por cualquier cosa que venga en el futuro. Entonces, un evento puede ser un hecho traumático porque hizo a la persona sentirse amenazada de muerte. Porque la persona no pudo comprender por qué le estaba pasando. Pero ese señor, ¿por qué si yo ya soy grande? ¿Por qué me tocó la nalga? ¿Por qué me tocó la nalga si el señor ya es grande? O sea, la persona no comprende, se siente confundida. En el momento que el señor le toca la nalga, la señora siente como que le cae un rayo encima. Y empezó a sentir miedo, pánico, dolor, un terror que no le permitió decir, por favor, alguien, ayúdenme, porque este señor es un grosero, un abusivo, un irrespetuoso. No pudo porque no pudo hablar, no le salió la voz, quería gritar y no pudo gritar. Eso es un evento que se convierte en un trauma en el cuerpo y el cerebro, la mente de la persona. Cerebro y mente de la persona. Entonces vemos como una serie de eventos traumáticos que me hacen sentir mal, en este caso de los patines, de la bicicleta, de la moto, si la persona tuvo que ir al hospital, si hubo cirugías, todos esos eventos también son traumáticos, tanto para los adultos, especialmente para los niños. Luego estamos hablando de los eventos que se dan a largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, un niño o una niña que viven en un hogar en donde hay mucha violencia. Un día violencia, 2, 3 semanas, 3 años violencia, mucha violencia. Entonces, por supuesto que esto es un trauma, ¿verdad? Y se dice que es un trauma continuado, porque son experiencias traumáticas, violencia que la niña y el niño viven durante mucho tiempo. Hay personas que dicen, pero los niños es cierto que vieron la violencia, pero no les pegué a ellos, solo a su mamá. Ah, qué bueno. Entonces, ¿qué es lo que dice la persona? Pero si ellos eran niños, eran chiquitos, a ellos no, ni los toqué, entonces no importa. Entonces, ¿qué es lo que debemos aprender? No importa lo que la gente diga. Lo que importa es qué sintió el niño y la niña cuando estaba viendo que su papá le estaba pegando a su mamá. ¿Qué fue lo que el niño o la niña sintió? Eso es lo que importa. No lo que los adultos decimos o se nos ocurre de repente decir. ¿Qué fue lo que la niña sintió? ¿Qué miedo sintió el niño? Pensó que le iba a pegar también a él. Sintió que su vida estaba amenazada. Entonces viene el adulto y dice, pero su vida no estaba amenazada para nada. En ningún momento lo iba a matar o en ningún momento lo iba a destrozar o pegarle contra la pared y patearlo. El niño no lo sabe. ¿El niño vivió miedo? Sí, eso es lo que cuenta. ¿El niño sintió que su vida corría peligro? Sí, eso es lo que cuenta. No lo que muchas veces los adultos nos atrevemos a decir sin pensar, sin darnos cuenta que estamos lastimando. Y también invalidando lo que los niños y las niñas sienten, piensan, ven, oyen y huelen también. ¿Cuáles son los olores que sintieron cuando estaba sucediendo todo ese drama tan agónico, tan doloroso para el corazón de los niños? El niño no sabe si le van a pegar o no. El niño sabe que está en peligro. El niño solo siente miedo porque le están pegando a su mamá. Y siente mucho miedo porque su papá está usando mal la fuerza. Y habla muy ronco, y habla muy fuerte. Y para todos los niños, ¿saben que es bien triste, que es muy triste? Que para los niños que viven violencia doméstica, violencia dentro del hogar, para ellos todos los días son iguales. Tal vez ese día el papá llegó cansado y no le pegó a la mamá. No importa. El niño no sabe.
si ese día el papá le va a pegar a la mamá o la mamá le va a pegar al papá. El niño simplemente vive cada día como que si fuera el último de su vida, porque siente que su vida se ve amenazada, su vida está en peligro. Eso es lo que cuenta realmente. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que siente la otra persona? La señora una vez, 38 años, le tocaron la nalga en un bus, un señor abusivo. ¿Qué es lo que puedan decir las demás personas? Hay quienes se ríen con ese ejemplo. Ay, no puede ser tan exagerada. No nos toca a nosotros decidir, decir, evaluar, darle una nota a qué fue lo que le sucedió a la persona. Nos toca respetar, ayudar, acompañar. No permitir que esa persona sufra en soledad, sino ver de qué manera se le puede dar una mano y convertirnos así en luz de esperanza para la vida de los demás. Muy bien, entonces, nuevamente estamos hablando sobre el trauma. ¿Qué otros traumas pueden haber? Accidentes, el fallecimiento de uno de los padres o ambos padres. Cuando el padre y la madre fallecen, no es solamente la pérdida del ser querido, ese gran dolor por la pérdida del ser querido, sino que también el miedo que la persona empieza a sentir. El miedo que el niño empieza a sentir porque estoy solo, porque estoy sola. ¿Y ahora qué va a hacer de mí? ¿Y quién me va a cuidar? Mi abuelita es buena gente, pero yo quiero a mi mamá, yo quiero a mi papá. No es solo la pérdida, sino el pánico que empieza a sentir ese niño o esa niña. Cirugías que son muy invasivas, especialmente en los niños, deja grandes secuelas, muchos miedos. Muchos miedos. Para ellos era vida o muerte. Entonces, también hay que darles acompañamiento cuando ellos están en el hospital, ¿verdad? Ya sea que es por una enfermedad, por una intervención, por cualquier situación. Nunca burlarnos del dolor de los niños. Ay, pero si solo fue una vacuna la que te pusieron y toda la bulla que hiciste, ¿qué le importa lo que hizo el niño de bulla o no? Lo que importa es el niño se sintió amenazado. El niño tenía miedo. Si el niño lo sintió, eso es lo que importa. Yo me recuerdo que hace poco salió en la prensa y me encantó. Un niño como de 11 años que se fue a vacunar. Y le preguntaron que por qué se iba a vacunar y dijo, es que yo no me quiero morir todavía. Me encantó. Pues sí, esa es la respuesta. Entonces ese niño definitivamente no lloró, no se quejó si le pusieron la aguja, si se la metieron. ¿Por qué? Porque él ya iba convencido que eso es lo que él quería, porque sabía que eso iba a defender su vida. ¿Ok? Ese niño no vive trauma a la hora que le ponen la vacuna. Sí, creo que ese ejemplo está mejor que el del león, ¿verdad? Sí, se entiende un poquito más fácil. Está mejor ese, vamos a cambiar el león. Vamos a devolver al parque zoológico. Entonces, ¿se dan cuenta de la diferencia? Si a un niño le ponen una vacuna chiquito y no sabe lo que es, y como todo el mundo, siempre tratamos que no sufran, ¿verdad? Y tratamos de distraerlos. Y cuando el pobrecito siente el gran pinchazo, ¿verdad? Y empieza a llorar. Y para muchos de ellos se convierte en un trauma. Cada vez que ven al médico, lloran, no quieren ir. Hasta los perritos no se han dado cuenta que uno los lleva con el veterinario y mis perritas lo que hacen es que ponen la nuca así bien larga, así, estresadas, cuando ven que vamos llegando a la veterinaria. Ellos saben reconocer, así somos los seres vivos. Entonces, los niños ven al médico o ven una bata blanca y empiezan a llorar. ¿Y qué pasó? Hubo una sorpresa, algo que no se esperaba, algo inesperado, llega, lo pinchan, y le agarra pánico. Pensó que se iba a morir, sintió que su vida corría peligro. El otro niño que quería que lo vacunaran no va a desarrollar trauma. ¿Por qué razón? Porque yo quiero que me pongan la vacuna, porque yo no me quiero morir todavía. Me encantó la respuesta del niño, me encantó. Entonces, definitivamente a la hora de sentir el pinchazo, sabe que es parte de su sanación, de su sobrevivencia, de su esperanza de vida. Muy bien. Entonces, ya vimos lo que es el trauma.
Ah, ya vimos lo que es tomar decisiones, ¿verdad? Que Dios da la inteligencia a quienes toman decisiones. Eso me encanta, Daniel 2. Luego, vimos lo que es el trauma, un solo evento. Lo que es el trauma, 2, 3, una serie de eventos. Y lo que es vivir en un lugar que es una zona de guerra, como lo es el lugar en donde hay violencia doméstica, donde hay violencia física, emocional, verbal. Ya es solo que se hagan ojos los papás y ojos feos, ya los hijos ya detectaron los mensajes que los papás se dieron, ¿verdad? De cólera, detectan rápidamente y ¡fum! En ese momento les entra un miedo, un pánico, una sensación de amenaza para sus vidas y no saben qué van a hacer. ¿Y saben qué es lo más triste? Que uno piensa que no se dan cuenta. Muchas personas piensan que los niños son tontos. Los niños no son tontos, los niños todo lo absorben. Y por eso es que lo que es el trauma del desarrollo que se le llama, es tan doloroso y es requiere de mucho sacrificio, esfuerzo para poderlo superar, porque los niños reciben abusos, traumas, viven traumas a muy corta edad. Mientras más pequeños son, es más difícil de superar. ¿Por qué? Es bien sencillo, porque son más vulnerables. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de si a mí me pasa algo, me roban? Yo ya sé que tengo que llamar a la PNC, al 110, ¿verdad? Para poner ahí mi denuncia. O llamo a la Procuraduría, o llamo a Derechos Humanos, o llamo a quien sea, a mi mamá, a mi papá, cualquiera, que me vayan a ayudar. Eso me hace menos vulnerable, aunque lo que me pasó me asustó, me dio miedo, sentí que mi vida se estaba casi terminando, siente uno. Mi vida se iba a terminar, porque el ladrón cargaba un cuchillo enorme. O cuando le ponen a uno la pistola acá, ¿verdad? ¡Wow! Lo dejan a uno sin aire de una vez. ¿Se imagina uno lo peor en ese momento? O casi siente uno que se va a desvanecer. Se le pusieron las piernas todas aguadas, ¿verdad? Y empezó a sudar frío y las manos le sudaban y hormigueaban los pies también. Y no podía hablar. Pero una vez el ladrón se fue, empiezo yo a llamar a toda la gente. ¿Qué pasa con los niños? No tienen a quién llamar. No pueden salir corriendo. No pueden defenderse de los papás. Sí, si los papás son los abusadores físicos o emocionales, no pueden defenderse de los papás. Tienen que aguantar los abusos y los maltratos. Eso sí, cuando esos niños van creciendo, queremos que esos niños sean brillantes en el colegio y en la escuela. Y cuando no brillan en el colegio o en la escuela, nos preguntamos, ay, qué tonto, ¿qué será? ¿Qué le pasa? Y no saben, no se imaginan que el niño todavía lleva aquí y en su corazón esas experiencias vividas en el pasado. Ah, por eso les estaba diciendo lo del cuaderno, ¿verdad? Que se dieron cuenta. Por eso les estaba diciendo el cuaderno, para precisamente empezar a como a remover todos esos recuerdos dolorosos que se quedan impregnados en el alma, en el cuerpo y en la mente. Niños que son amados, ahí se acuerdan, niños que son amados, respetados, cuidados, protegidos, que se les da seguridad, son niños que van a amar a Dios, wow, con una velocidad increíble, con una confianza increíble, y van a querer servir a la humanidad. Niños maltratados, es más difícil. Si estos niños maltratados se acercan a Dios como un apoyo, como una estrategia de sobrevivencia, como una habilidad de sobrevivencia, entonces van a tener una experiencia maravillosa en el Señor. Pero si mi papá, que es el representante de Dios en la tierra, me trata mal, piensan muchos otros niños y con mucha razón, entonces, ¿cómo será el papá que dicen que está en el cielo? Si este que puedo ver me trata mal, no quiero ni pensar qué va a ser aquel papá que no me ve y que yo no lo conozco. No sé ni cuándo se me va a aparecer de repente. O sea, nosotros preparamos siempre el camino para los hijos, para la fe, para la autoestima,
para la salud física. Sí, todo depende de nosotros. Ajá, sí, todo depende de nosotros. Estaban preguntando por ahí, ¿y qué te han hecho tus hijos para tratarlos así? Y la respuesta fue, hoy nada. Me encantó la respuesta. Hoy nada. O sea, los hijos no son más grandes que nosotros. Los hijos no saben más que nosotros. Los hijos no nos forman a nosotros. Sí. Nosotros fortalecemos su autoestima. Nosotros los ayudamos a que se fortalezcan. Nosotros los ayudamos a que se amen, se respeten y se tomen con seriedad. ¿Cuándo? Cuando los amamos, cuando les dimos la bienvenida a la vida, cuando los respetamos, cuando tomamos con seriedad sus dolores, sus tristezas, sus alegrías, cuando no nos burlamos de sus defectos. Les enseñamos a tomarse con seriedad y al mismo tiempo entonces ellos aprenden a tomar con seriedad la vida de los demás, que no están dentro de su casa, sino que están afuera de su casa y empiezan a descubrir que ellos son tan personas y tan especiales, tan importantes y con tanta dignidad como nosotros mismos, los que están afuera, aunque no sepa sus nombres. Nosotros lo formamos todo. A mí me encanta cuando dicen, es que usted tiene su autoestima tan baja. ¡Ánimo! ¡Súbala! No es así cada vez que le hablamos a la gente de esta manera. Ustedes saben que estamos abusando de ellos. Una persona no tiene autoestima baja porque, ¡ala, qué buenísimo! Voy a probar hoy andar por la calle y compartir con mucha gente con mi autoestima baja, a ver cómo me va, y a ver qué me dicen, y a ver qué cosas feas me dicen. O sea, nadie puede hacer eso. Y especialmente una persona que está muy herida, pues va a tener su autoestima baja. ¿Por qué la va a tener baja? Porque si el niño es rechazado rotundamente por el papá, ¿cómo va a tener una autoestima fuerte? ¿Cómo se va a querer a sí mismo? ¿Cómo va a saber que tiene valor si el papá no le ha enseñado el valor, no le ha demostrado todo el valor que tiene? Tú sos lo más importante en mi vida. Oh, yo soy lo más importante en la vida de mi papá. Eso quiere decir que yo soy importante. Es así como los niños van aprendiendo. ¿Se acuerda cuando hablábamos de la lactancia materna? ¿Cómo sabe el niño? ¿Cómo se descubre que es persona? Mientras está tomando su leche, empieza a descubrirse a sí mismo en los ojos amorosos de la madre. Se ve en el espejo los ojos amorosos de la madre. Esa madre que está dispuesta a dar la vida por él. Pero si nosotros tratamos mal a nuestros hijos y todavía le reclamamos porque no tienen buena autoestima. No sé dónde aprendimos esas cosas, pero es abuso también. Muy bien, entonces, hablemos otra vez del trauma. Miren pues, hay personas que padecen de depresión muy fuerte, depresión mayor. Entonces los demás dicen, ella está con medicamentos porque sufre de una depresión fortísima y necesita pastillas para pasar el día. Bueno, eso sí, siente como que se le está haciendo un zoito aquí en el cerebro, y esto es real, no estoy bromeando, es cierto. Siente como que se le va abriendo como un espacio en esta parte del cerebro, de la cabeza, en su cerebro por dentro, con esas pastillas. Pero al mismo tiempo no siente. ¿Qué es lo que no siente? Dolor. Entonces, ¿la persona realmente tiene depresión o tiene dolor en el alma? ¿Qué creen? La persona tiene depresión, se mantiene triste. ¿Cómo es que dice Paola? ¿Qué es la depresión, Paola? Tómame el mandado, por favor, bienvenida. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Que decíamos que era cuando ya uno le pierde el propósito al quehacer diario. Sí, gracias, Paola. Siempre me apoya bastante, tan linda, bienvenida. Oye, muy bien, cuando uno pierde el interés en las actividades que antes le fascinaban a uno hacer, esa es la depresión. Cuando uno se quiere morir. Ay, pobre, yo creo que está enferma, se quiere morir. Pero si se quita la vida, se va a ir al infierno, porque nadie que se quite la vida puede irse al cielo. No sé quién les dijo, ¿verdad? Pero así decimos, así dice mucha gente. Pero ella no han visto cómo está de gorda.
está requete gorda, pero es que dicen que está con depresión, entonces ahora está comiendo mucho, pero la pobre está a dieta y con una gelatina sin azúcar que se coma, eso la engorda. Y así empezamos a hablar de la gente. Y si la gente nos oyera, pensarían que estamos pensando que están locas o están locos o ya no sirven. ¿Y saben cuál es todo el problema que tiene la persona? Una herida en el alma, van a creer. Eso es todo. Eso es todo y eso es nada y eso es mucho y es demasiado. Pero ¿por qué empezó la persona con esa depresión? Ah, es que parece que la abusaron cuando era chiquita. Pero ¿por qué dice que se quiere quitar la vida? Yo creo que es como consecuencia del mismo abuso. Ajá, eso sí es cierto. ¿Quiénes son las personas que más intentan quitarse la vida? No porque sean malas, no porque estén locas, no porque sean tontas y sean haraganas y no quieran enfrentar la vida. No, es que la experiencia del abuso sexual es tan devastadora que a la persona le cuesta muchísimo recuperarse, le cuesta muchísimo levantarse. Y cada día, ¿cuándo empieza con la depresión? Desde el momento que se despierta. Y uno le pregunta a la persona, ¿y por qué desde el momento que se despierta empieza con la depresión? Porque en ese momento en que me siento viva otra vez, me recuerdo de mi abuso o de mis abusos. ¿Sí me entienden? La unión que hay entre la depresión y las heridas del alma. Es lindo, no es lindo, la psicología es preciosa. Y que Dios nos regale toda esta información así. Y Dios sabe, ¿verdad? Por eso es que dicen Daniel 2, dice, Dios da la inteligencia a los que toman decisiones. ¿Quiénes son los que toman decisiones? Los que deciden abrazar su historia porque quieren ser felices y quieren ser libres. Ajá. Tenemos personas que andan irritadas, muy enojadas. Andan enojadas con el mundo y no confían en nadie. Y mire, ¿y usted por qué no confía en nadie? Es que a mí alguien me traicionó. Por eso es que usted se siente tan irritada. Ah, sí. Pero a veces siento como que quiere pegarle a toda la gente que se le acerca. Sí, es cierto, dice la persona. Es que no quiero que se me acerque la gente. Porque yo ya sé que la gente traiciona. Estamos hablando especialmente de heridas vividas en la infancia, ¿verdad? Un papá que viola a su hijita, ¿qué piensa la niña? Este mundo es inseguro. Yo no quiero estar en este mundo tan inseguro. Yo tengo mucho miedo en este mundo tan inseguro. Este mundo amenaza mi vida. Pero ¿y cuándo es que usted se siente amenazada? Cada vez que voy en la calle y veo a un hombre, veo a un señor porque me recuerdan a mi papá. Por eso es que entonces usted siente todos esos síntomas de tristeza, ganas de morirse. ¿Sí me explico? Es tan lindo todo esto, porque entonces la persona empieza a comprender que no está loca, que no es mala, que no es tonta, que no es haragana, que no es débil. No, si fuera débil no hubiera superado todos los días que le han tocado vivir después de su abuso. La persona no es débil, para nada. Lo que pasa es que está muy lastimada. Y el solo hecho de levantarse un día, bañarse, vestirse, lavarse los dientes, ya cuando llega a su trabajo ya no tiene energías para nada. Se le consumió el hecho de decir, no, Dios mío, un día más, y abrió sus ojos y dijo, otra vez me tengo que enfrentar a este mundo tan difícil y amenazante para mí. Y esa es la explicación. Y la persona que se levanta y dice, no lo puedo creer, cállense, dejen de cantar porque me irritan saber que se levantan tan temprano y tan contentas. ¿Sí? ¿Y por qué la persona dice eso? Porque dice, es que no puedo estar contenta de ver el sol otra vez. Me cae mal que los pájaros canten. Me irritan los pájaros cuando cantan. Y cuando usted dice, y usted siempre se mantiene irritada o la mayor parte del día, ¿y de qué le ha servido mantenerse irritada? Pues la verdad es que cuando me siento irritada,
nadie se me acerca. Entonces, en ese momento yo me siento segura cuando nadie se me acerca. Sí, son estrategias de sobrevivencia. Entonces, la persona no es que sea tan sumamente violenta, sino que está defendiéndose. ¿Se acuerda, Jesucita, que el viernes, usted me estaba preguntando sobre la diferencia, ¿verdad? De la persona que es violenta porque se está defendiendo para no ser abusada otra vez. ¿Se acuerda que hablábamos de eso? Sí, gracias, Jesús. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Se acuerda que hablamos de trastorno de límite de personalidad, ¿verdad, cucaracha? ¿Te acuerdas? Que me hiciste favor. Entonces, una cosa es que una persona sea violenta, se mantenga irritada, no quiere hablar con nadie. Una cosa es la persona que fue abusada y como habilidad de sobrevivencia toma estas estrategias para que nadie se le acerque y así está protegida y no la vuelvan a abusar. Pero otra cosa es lo que estábamos hablando, ¿verdad, Jesús? La diferencia cuando la persona es narcisista maligna o es psicópata primaria, que disfruta haciéndole daño a los demás. Sí, me expliqué bien, si no lo vuelvo a explicar, no igual, se los prometo que busco otra forma. Pero la cosa es, aquella persona que se levanta y dice, no puede ser un día más, tengo que enfrentar un día más de dolor, de sufrimiento, de tener que estarme defendiendo y no sé por qué, pero cada vez que veo a un hombre en la calle me pongo peor porque siento mucho miedo, porque siento que me va a hacer daño, siento que me va a tocar, siento que me va a hacer lo mismo que me hizo aquel señor, o mi papá, o mi padrastro, o mi hermano, o mi tío, o mi abuelito, o mi abuelita. Yo he tenido abuelitas abusadoras también, las he conocido. Entonces la persona sufre cada día porque tiene que encontrar formas diferentes, especiales, únicas para poder defenderse. ¿Qué está usando? Mucho su inteligencia para poder defenderse, para encontrar estrategias, para encontrar formas de no ser lastimada nuevamente. La persona psicópata primario se llaman, o narcisistas malignos, muchas veces no han sufrido ningún trauma fuerte, no sufrieron el trauma del desarrollo, no sufrieron desde que nacieron, tal vez un embarazo en donde eran rechazados o el parto o conforme fueron creciendo y fueron abusados, tal vez estas personas no lo vivieron, pero sí disfrutan haciendo daño, manipulando, deseando que todo el mundo los adore. Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Verdad que es lindo esto? Es lindo. Es que cuando empezamos a comprenderlo, entonces uno como que baja un poquito la guardia y dice, ajá, aquella persona es violenta, habla muy duro, ay, las cosas que dice tan feas. Entonces uno dice, ay, ahora entiendo, no es contra mí, no soy yo la que le provoco eso. O tal vez su abusadora fue su mamá, una mujer, otra mujer, que no la dejaba hablar, que la detestaba, que la odiaba, le escupía la cara, le pegaba en los cachetes y varias veces al mismo tiempo. Entonces, quiere que no, esa niña vivió todo ese trauma, ese abuso físico y emocional. Entonces va creciendo y muchas veces dice, ay, yo soy más amiga de los hombres que de las mujeres. ¿Y qué es lo que sucede? Que no puede confiar igual en las mujeres porque a lo mejor su abusadora fue su mamá o una persona encargada de ella cuando era pequeña y que le pegaba también. Es cierto, yo sé que nadie tiene derecho a lastimarme, especialmente si yo no le he hecho nada, ¿verdad? Nadie tiene derecho a lastimar a los demás solo porque vivió una experiencia dolorosa en la infancia, no, sin el solo. Ya entendimos, ya vamos comprendiendo que la persona que es abusada en la infancia o desarrolla mucho miedo, demasiada vulnerabilidad y es como alfombra del mundo entero, o
se vuelve muy a la defensiva, muy reactiva, con cóleras, con miedos, no se acerca a los demás para que los demás no se le acerquen. Entonces uno comprende todo esto. Donde uno ya deja de comprender un poco es cuando la persona empieza a lastimar a los demás. Hay que buscar ayuda. Esa persona tiene que buscar su ayuda. O sea, tiene que abrazar su historia, se comprende su dolor, pero también se le ayuda a que deje de lastimar a las demás personas, porque no es justo tampoco, ¿verdad? No es justo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Dónde vamos ahorita? Jesús. No, todo está bien explicado. Pienso que Yo digo, quitó el micrófono, pensé que por eso me quería hablar. no. No, muy bien. Entonces, siempre me sigue encantando el ejemplo del león. Ay, qué lindo el ejemplo del león. Es que me imagino al león así como sentadito, ¿verdad? Solo viéndome, así como ya te voy a comer, pero te voy a dejar. Quiero verte sufrir antes de comerte. Entonces, ahí se acuerdan. Cuando a mí no me afecta algo, es porque yo digo, ajá, ya sé por qué ese león se salió. El señor que cuida la jaula de los leones dejó la puerta abierta. Eso no es trauma. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque estoy teniendo la habilidad de integrar en mi mente y en mi cuerpo la experiencia que estoy viviendo. ¿Verdad que tiene lógica? Tengo la habilidad de integrar la experiencia que estoy viviendo en mi mente y en mi cuerpo. Espiritualmente, no tengo que rezar porque sé que no me va a pasar nada. Sí. En el momento que vi al león, entonces, me quedo en el presente. No me desmayo, me quedo en el presente. Soy fuerte. Mi ánimo es fuerte y puede estar frente al león sin temblar. Hay peligro, pero no tiemblo. Comprendo que pronto van a venir a rescatar al pobre león, ¿verdad? Luego, ¿qué otro proceso hace mi mente cuando algo no es un trauma? Comprendo lo que está sucediendo. Hubo un pequeño descuido con el señor que cuida la jaula de los leones. Además, puedo tolerar mis sentimientos. ¿Es cierto que el león de una mordida no puede arrancar la cabeza? Pero me voy a controlar. ¿Sí? Me voy a controlar. Que bueno, mis nervios están bien controlados. ¿Y qué más? Al final, cuando se llevan al león, yo supero la experiencia de una manera eficaz, con clase, diríamos, ¿verdad? Con elegancia. Supero la experiencia. Ahora, lo normal delante de un león, ¿qué es ver que el león está demasiado grande. Entonces no le puedo pegar. No puedo luchar con él, ¿verdad? Porque Tarzán no soy, ni tengo el cuchillo de Tarzán. Y Tarzán no anda cerca tampoco. Entonces, no puedo enfrentar al león. ¿Qué voy a hacer? Me voy corriendo. ¿Pero eso va a dejar una huella en mí? Sí, porque cuando estuve frente al león me sentía amenazada. Pensé que de una mordida. No se dice mordida, se me olvidó cómo se dice, pero me iba a arrancar la cabeza. Y se miraba que tenía hambre. Entonces, la persona experimenta un evento traumático de forma única e individual. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos estar dos personas frente al león y yo vivir la experiencia de una forma y la otra persona de otra forma. Ahí se acuerdan que hay que respetar. ¿Qué es lo que vamos a respetar? Vamos a respetar lo que cada persona vivió frente al león. Este queda tan chillona, ¿verdad? Rápido se puso a temblar y, ay, Dios, y a demostrarle al león que tenía miedo. No, hombre, a los leones no se les demuestra que no tienen miedo, si no se lo comen más rápido. Entonces uno no puede comparar las experiencias, ¿sí? Es una experiencia única e individual. Yo he tenido experiencias en donde una niña ha sido abusada y alguien más le dice a la niña, ay, pero no sé por qué estás llorando tanto. Pero si mira a la vecinita, la violaron y quedó esperando. Eso es horrible. No, uno no puede invalidar la experiencia
de cualquier ser humano. Aunque la experiencia de la vecina haya sido peor, la experiencia que vivió la niña importa, tiene un valor y hay que darle un acompañamiento, hay que creerle, hay que hacerla sentirse segura. Entonces, estábamos hablando, ay, perdón, se me agarró picazón en la nariz ahorita. Entonces, estábamos hablando de la depresión, como hay personas que toman medicamentos, pero muchas veces, y esto está comprobado, que muchas veces no es que la persona necesite el medicamento, lo que necesita es descubrir qué fue lo que le sucedió. Y saben una cosa, las personas muchas veces no recuerdan lo que les sucedió. ¿Cómo se dan cuenta? A través de los síntomas que tienen. Tiene depresión, pasó algo en el pasado, tiene mucha tristeza, llora de la nada, llora con chorrito abierto, siempre está llorando y se le salen las lágrimas y se le salen y no las puede controlar y dice, ay, disculpen, no puedo controlar mis lágrimas, simplemente se me salen. Chorrito abierto, depresión, tengo mucho miedo, siento que a veces me voy a desmayar del miedo, siento como que no estuviera aquí parada, siento como que estuviera flotando, tengo una sensación de irrealidad. Cuando uno empieza a escuchar todo esto y la persona no recuerda qué fue lo que le sucedió, uno no le dice, no, usted tiene que recordar qué fue lo que le pasó, porque así no la voy a poder ayudar. No, no es cierto, sí se puede ayudar. Se puede ayudar sabiendo, reconociendo cuáles son los síntomas, porque lo que uno va a ayudar es a que se sienta mejor con sus síntomas. Usted le daba la espalda a la gente porque no quería que se le acercara. Sí, porque la gente me daba miedo, aunque todos decían que yo no saludaba y era pesada. La felicito porque encontró una forma de sobrevivir a pesar de lo que le pasó. Entonces la persona empieza a sentirse como orgullosa de sí misma y empieza a pensar que, entonces fui inteligente porque se me ocurrió darle espalda, se me ocurrió esconderme en la depresión. ¿Y usted qué sintió cuando se escondía en su depresión? Yo sentía que la depresión era como una cueva que me defendía de los demás. ¡Excelente! Si no hubiera hecho eso, tal vez ya no estaría vivo. O se muere de la tristeza o se toma sus pastillas porque a la vida le estaba pesando demasiado y sentía mucha soledad. Entonces vemos personas que también sufren de angustia, de ansiedad. Eso es por el miedo del futuro, ¿verdad? Ahí se recuerdan, una persona que ha vivido muchas heridas, ha sufrido muchas heridas, ha vivido muchos abusos. Esa persona le tiene miedo al futuro, porque sabe que su futuro está comprometido por lo que vivió en el pasado. ¿Y es así? Sí. Si la persona busca el acompañamiento psicológico, va a salir adelante. Pero si la persona dice, no, yo tengo que ser fuerte, no, me da miedo ir con un psiquiatra, con un psicólogo, con una psicóloga, con una psiquiatra, mejor me va a quedar así. Entonces, esta persona va a pasar su vida tomando pastillas tal vez, y no es justo, porque no fue creada para eso. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que todos los seres humanos tenemos un propósito en la vida? Y que no creemos que existan personas que su propósito en la vida sea venir y ser víctimas eternamente. No puede ser. Por eso es que el profeta Daniel, capítulo 2, dice, Dios da la inteligencia a los que toman decisiones. O sea, se vuelven más inteligentes a través de las decisiones que van tomando. Muy bien. Se dice que el trauma depende de nuestra vulnerabilidad. ¿Sí? Mientras más pequeño es el niño, más vulnerable va a ser. ¿Y qué es lo que dicen algunas personas? Te caíste. Bueno está, por no tener cuidado. ¿Por qué no te fijaste que había un hoyito ahí y te caíste en el piedrín y se te metieron las piedras en la rodillita? Vení para acá, te quito las piedras y te voy a limpiar la rodilla. Y les somatan la rodilla con sangre. Y esperan que no sean vulnerables. Y le apuesto que esa persona cuando le ve la cabeza es rechiona. ¿Por qué? Porque no tiene compasión.
Y las personas que no tienen compasión siempre hacen mucho drama para que las vean a ellas, aumentan su dolor delante de los demás, pero cuando tienen que acompañar a alguien que está sufriendo, no lo hacen. Volviendo otra vez a los síntomas de la depresión. La persona a través de la depresión se encerró en su casa. Su casa se convirtió en su cueva que la protegió de los demás. Si esa persona fue muy abusada por los papás cuando era pequeña, entonces piensa que tanto hombres como mujeres son peligrosos porque amenazan su vida. Sí. Entonces mejor se queda en su casa, porque si sale y ve a una mujer, se pone a temblar porque piensa que la va a lastimar, la va a abusar igual que su mamá. O si sale a la calle y ve a un hombre igual que su papá, no importa el tamaño ni el peso del hombre, la cosa es que sea hombre, le hace clic el recuerdo. No recuerda qué le pasó, solo sabe que le dan miedo a los hombres y las mujeres. Entonces mejor se queda en su casa. ¿Ustedes saben por qué es que sucede eso? Porque es que cuando vivimos experiencias muy duras se nos olvida qué fue lo que pasó. ¿Y saben qué pasó? Ni siquiera se nos olvida, es que no nos dimos cuenta. Es que es esa parte del cerebro que es la que guarda la memoria, las imágenes, los hechos, la historia, lo que nos pasó, se desconecta, se desengancha, ya no está unida al resto de la experiencia, sino que se apaga. Y siempre se ha dicho que es una forma de sobrevivir, porque si la niña o el niño recuerdan lo que les pasó, tal vez se mueran en ese momento o no soporten su vida. Entonces es una habilidad de sobrevivencia, es una estrategia de sobrevivencia que tiene nuestro cerebro como seres humanos, que nos ayuda a soportar, a vivir y a superar experiencias excesivamente traumáticas. Muy bien, entonces, la persona no recuerda qué fue lo que sucedió, pero tiene síntomas. Así se mantiene muy angustiada, se mantiene con las manos que le sudan a cada rato, no puede respirar de repente, no puede pensar con claridad, siente que tiene una nube metida así, aquí en medio, entre los ojos y la parte de atrás del cerebro. No sabe qué le sucedió. Y entonces, ¿cómo trabaja uno con ese síntoma? Trabaja uno con el síntoma. Y cuando usted tiene ataques de ansiedad, ¿de qué manera ese ataque de ansiedad le ayuda? Me ayuda, y la persona empieza a pensar cómo es que su ataque de ansiedad o su ataque de pánico le ayuda en su vida, le ayuda. ¿Por qué? Porque la protegió del peligro. Y cuando la persona empieza a decir, ¡ah, qué buenísimo! No soy tan tonta, ni estoy loca, ni lo que me pasó fue mi culpa. Y es normal lo que siento. ¿Qué es lo que pasa? La persona empieza a sentir compasión por sí misma y por las conductas que se desarrollaron por algo que le pasó, pero que no sabe qué fue. Es lindo, ¿no les parece? Nada. Yubitsa, no, son mentiras, no. Ahí van bien ustedes, ahí tranquilos. Eso es lo que me dio tentación. Es lindo poder saber todo esto. Es lindo saber que no somos tontas y no somos tontos. Es lindo saber que somos fuertes y que sobrevivimos a los ataques, a los abusos, al egoísmo, a la envidia de otras personas. Igual sucede con el estrés postraumático. Es lo mismo, ¿verdad? El estrés postraumático se desarrolla como consecuencia de experiencias muy fuertes vividas en algún momento de la vida. Es lo mismo, es el trauma. Es lo mismo que estrés postraumático crónico. El estrés postraumático crónico significa que la persona no solamente vivió un evento traumático como el de la señora que iba en el bus y que le tocaron la nalga, sino que un estrés postraumático crónico se desarrolla cuando la niña y el niño crecieron en un hogar en donde solo existía la violencia
y su vida fue así a lo largo de todos sus años, cuando eran niños, cuando eran adolescentes, cuando eran adultos jóvenes y cuando se fueron de la casa. Entonces empezamos a ver que existen muchas experiencias y muchos trastornos mentales que realmente no son trastornos mentales, sino que son consecuencias de las experiencias vividas, especialmente en la infancia. Se dice también que una persona que la diagnostican como esquizofrénica, por supuesto que hay que hacer varios exámenes y pruebas para ver la diferencia entre una persona esquizofrénica que es por algún problema en su cerebro o alguien. Vamos a hablar del abuso otra vez. O alguien que fue abusado sexualmente y que su abusador o su abusadora vivían en su casa y esta persona se sentía perseguida toda la vida por su abusador o por su abusadora. Tal vez el papá, la mamá, el padrastro, el hermano, la hermana, la abuelita, el abuelito, una empleada, puede ser cualquier persona. Entonces, de repente esta persona dice, es que yo siento que me persiguen. Y entonces todo el mundo dice, está esquizofrénico. No, hay que averiguar más. No está esquizofrénico. Es que efectivamente dentro de su hogar siempre la estaban persiguiendo o siempre estaban persiguiendo al niño para abusarlo. Entonces, ¿es normal o no es normal que desarrolle esa conducta? De sentir que me están persiguiendo. Es que oigo voces. Sí, cuando era pequeño y lo abusaban, alguien se metía a su cuarto y le hablaba al oído y le decía, nunca vayas a contar lo que te estoy haciendo, que entonces voy a matar al chuchito, o al pajarito, o a la tortuga. O vas a ver lo que le va a hacer a tu mamá o a tu papá, o a alguien. Entonces la persona no está oyendo voces, no se está, imaginando las voces, sino que está recordando las voces que escuchaba cuando lo amenazaban a que no fuera a contar que estaba siendo abusado. Eso pasa muchísimo. Hace muchos años, yo me recuerdo que fui al neuropsiquiátrico, al Federico Mora. Entonces me llevaron un pacientito. A él lo iban a internar ahí en el neuropsiquiátrico. Entonces me pidieron que yo, como psicóloga, platicara con él. Entonces estuve platicando con él. Me dijeron que el diagnóstico era esquizofrenia, que ya se había desconectado de la realidad, que oía voces, que sentía que alguien lo perseguía. Y cuando yo estuve hablando con él, yo no vi nada de eso. Y platicando con él, me contó que se fue a un internado. Y en el internado, los directores un viernes hicieron un churrasco. Y entonces cuando hicieron el churrasco, eran solo hombres, empezaron a abusar de los alumnos. O sea, lo que él contaba de las voces, de que era perseguido, de que era abusado, no estaba en su imaginación. De verdad sucedió. Y él se quedaba ese día internado en el Federico Mora. Ese día se quedaba internado. Y entonces yo les demostré que él lo que tenía eran los efectos de violación, no solo de una persona, sino de 3. Una persona que vive una experiencia de violación es como para volverse loca. Es como para morirse de la tristeza. Es la invasión del ser. Es la violación del espíritu. Es la violación del cuerpo. Es la violación de los derechos como ser humano. Es la violación de su dignidad. Se destruye a la persona. No importa qué tan fuerte sea la persona. No importa qué tan grande sea la persona. Nadie nació para ser abusado, mucho menos violado. Un abuso y una violación para el niño que la vive es lo mismo. Así que no podemos decir, ay, qué bueno que no fue violado, no solo lo tocaron, pero no lo violaron, así que no hay problema. ¿Quién dice que no hay problema? ¿Usted o el niño que lo vivió? Es el niño que siempre va a mandar.
Y es él el que tiene derecho a recibir la ayuda, el acompañamiento, un proceso que le ayude a recuperarse del abuso o de la violación que vivió. Pero esa experiencia de este joven tenía 18 años y todo el mundo decía, sí, es que acuérdense que como en el DCM, en ese tiempo era como el DCM-3 o el DCM-4, no era como el 4, ¿eh? Entonces decían, recuérdense que lo que dice ahí es esto, esto y esto. Que a los 18 años, muchos jóvenes, algo les pasa en su mente y tienen problemas psicológicos, problemas que no habían tenido antes. No era cierto. Él no fue por eso. Acababa de cumplir los 18. Y en grupo lo violaron. No fue el único niño o joven que fue violado. Habían más. Entonces se dan cuenta que lo importante es poder investigar. ¿Se acuerdan que yo les decía la semana pasada, el viernes? Sean detectives de su propia historia. Si ustedes sienten que hay algo que quieren superar, pero no lo pueden superar, a la que interesante es buscar. Y siempre encuentra uno algo, ¿verdad? Y muchas veces uno no se da cuenta que incluso siendo ya una persona adulta, de todas formas hay cosas que afectan, hay cosas que impactan, hay experiencias, hay situaciones, hay abusos, hay dolores que uno no olvida tan fácilmente. Y eso le empieza a quemar la vida por dentro y no es justo. No es que no crea yo que es importante buscar la ayuda de una psiquiatra, una psicóloga, sí, definitivamente. Pero cuando son situaciones menores, yo pienso que nos podemos ayudar. Sí, yo pienso que con la información podemos ir abrazando la historia. La información, como les decía la vez pasada, no es nuestra, es del mundo, es de Dios, y Dios nos permitió aprender para compartirla con el mundo, facilitar el aprendizaje. Yo siempre he creído en facilitar el aprendizaje y me encanta. Entonces, pues ahora estamos viendo que hay muchas personas que fueron abusadas. Un papá que no quería a su hijo o a su hija, que despreciaba a su hijo horriblemente. Y después ese papá se pregunta, ¿por qué mi hijo usa drogas? ¿Y por qué está tomando tanto y nunca puede estar parado así normal, sino que siempre está bolo, está alcoholizado? Y se le olvida todo lo que le hizo antes. Se le olvida que nunca le dijo que lo amaba y lo maltrataba y lo despreciaba. Lo trataba peor que animal. En psicología se dice que en el centro de una adicción se encuentra el abandono. Puede ser físico, puede ser emocional, puede ser negligencia, no preocuparse por su salud, bienestar, sus medicinas, su estudio. Todo eso va marcando la vida de la persona, pero entonces cada vez que encontramos una persona que toma mucho, entonces ustedes ahora ya saben que no la van a criticar, no la van a regañar. Ay, no me debería reír, pero una vez estábamos en un templo, en una iglesia. Entonces llegan unas señoras de un grupo y habían 3 señores que eran alcohólicos, ¿verdad? Pero eran amigos de la iglesia, eran amigos nuestros. Y entonces llegan las señoras y dicen, es que ustedes en el nombre de Cristo tienen que dejar de tomar. Si ustedes no dejan de tomar, quiere decir que ustedes no creen en Cristo. Yo voy a oír a la señora y le digo, señora, mire, con todo respeto, se los va a llevar a su casa. ¿Cómo va a creer? Está loca. Entonces no tiene derecho a exigirles nada. Sí, si no los va a acompañar, si no les va a dar un acompañamiento serio, formal, todos los días, para que ellos vayan saliendo de esa experiencia, para que ya no se sientan abandonados y no se sientan maltratados. Si se los va a llevar, excelente, eso los va a ayudar a sanar. Pero si usted viene y los maltrata, está haciendo lo mismo que hicieron algunas personas en la vida de estos seres que están hoy necesitados del alcohol para poder sobrevivir. Está haciendo exactamente lo mismo que los llevó a ellos a tomar, a necesitar del alcohol, a sentir que pueden anestesiar su dolor del alma a través del alcohol o de las drogas.
Sí. Muy bien. Personas que tienen problema con la comida. Ahí van a ver. Si tienen algún problema con la comida, yo no tomo el mensaje porque yo soy feliz comiendo. Ay, que no es problema. Son los cachetes que se me crecen muy rápido. Pero digamos personas que de verdad no pueden dejar de comer. Y no comen mucho, eso es lo peor. No comen mucho, pero engordan muy rápido. Es lo mismo. Es un síntoma. Es una conducta que nos está hablando de algo que le pasó. ¿Y qué le pasó? No sabemos. Pero mire, ¿de qué le ha servido comer tanto? O comer a cada rato. O comer cuando tiene ansiedad. Cuando siente que ya no puede más y tiene que, especialmente su pastelito de chocolate. Delicioso. ¿Qué siente cuando se lo come? Me siento en paz. Me siento bien. Siento que puedo seguir viviendo. Siento que se me quitan los nervios que tengo. Entonces, ¿será que usted se siente orgullosa entonces de ayudarse y no caer en un abismo profundo, oscuro, sino que se prepara algo rico y se lo come y se siente mejor? ¿Eso no es quererse? Y ¿saben una cosa? La persona va comprendiendo, aunque nunca tal vez llegue a descubrir por qué lo hace, por qué la necesidad tan fuerte, aunque nunca llegue a descubrir, no importa. Lo importante es que pueda comprenderse, quererse y respetarse. Y comprender y admirarse por sus habilidades de sobrevivencia, como es el comer demasiado o no comer nada, es empezar a amarse. Hay personas que se odian. Y si usted les dice, no, es que ¿saben qué? Ahora vamos a trabajar lo que es nutrirse a uno mismo, cuidarse a uno mismo. Y la persona dice, yo nunca he hecho eso y eso no me gustaría. Como cuando una vez hemos hecho ciertos ejercicios, ¿verdad? Para la superación de ciertas heridas. Y la persona dice, a mí no me gusta hacer esto. Y tal vez solamente está escribiendo algo que no tiene nada que ver con su situación, pero empieza a decir, por ejemplo, yo no sé por qué tengo que escribir esto si no tengo ganas y me están obligando. Y digo yo, pero si nadie la está obligando. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la persona? Se detesta. No cree, no tiene esperanza, no tiene fe en que va a salir adelante. Se odia, se detesta. Mire, ¿usted por qué se odia y se detesta? Por lo que me pasó. ¿Y cuál es su ganancia si usted se odia y se detesta? ¿A que ya no siento? Entonces, si me vuelven a tratar mal o si me vuelven a abusar, ya no sufro. Ah, bueno, entonces tiene que sentirse orgullosa de eso, pues, porque se está protegiendo. Eso sí, si ustedes jamás vivieron una experiencia dolorosa, no van a comprender esto. Ah, pero eso también. No tienen derecho a criticar a quienes sí lo viven. Sí, esperanza, comprensión, corazón abierto, mente abierta, para convertirse en luz de esperanza de quienes sufren. Ay, no, qué locura. ¿Cómo van a creer que yo me voy a odiar a mí misma o me voy a cortar? ¿En serio usted se corta? ¿Y dónde se corta? Las manos y las muñecas y los brazos y las piernas. ¿Y por qué se corta? Porque siento que en ese momento se me quita el dolor que siento en el alma y se me quita el miedo, no sé por qué, pero es como arte, así como un acto de magia. Me corto, siento el dolor en la pierna y ya no siento dolor en el alma. Ah, bueno. ¿Y de qué la salvó cortarse? De no tomarme muchas pastillas y suicidarme. Ah, excelente. Cuando la persona empieza a descubrir que no es mala, ni está loca, y no es haragana, que no quiere tomar decisiones, es que yo de plano soy muy haragana porque no quiero tomar decisiones. No, no es eso. Es la depresión, es el dolor, lo que le roba la energía para vivir cada día. Su experiencia dolorosa fue muy profunda, fue muy fuerte, y por eso es que usted anda por la vida medio viva, medio muerta, con el espíritu a cuestas, y siente que el espíritu le pesa demasiado. Y eso le ayuda a seguir viviendo.
No es que yo aplauda todo eso, ¿verdad? Y que, ay, si como no, sigan cortándose. No, dentro de un proceso. La persona habla de eso y dice, tengo que sentirme orgullosa de mí misma, porque se me ocurrió cortarme. Y todo el mundo dice, ay, yo jamás me cortaría. Pues sí, claro que los demás no se cortarían. ¿Saben por qué? Porque no vivieron la misma experiencia dolorosa que vivió ella, por eso. Entonces, en ese momento uno dice, bueno, yo me hinco, le doy gracias a Dios que no tuve que vivir una experiencia tan dolorosa. Y en ese momento, cuando esté hincada dándole gracias a Dios, porque no me tocó vivir una experiencia tan dolorosa como esa, en ese mismo momento le pido al Señor iluminación y tolerancia y paciencia y amor hacia las personas que sí lo hacen para poder ser una luz de esperanza para sus vidas. Es sencillo, ¿verdad? Es bien sencillo todo esto. Es lindo. La vida es linda. Tenemos mucho que hacer por delante. La semana pasada les estaba contando que con Corporación, primero Dios, ahorita estamos empezando nuestro nuevo proyecto, ¿verdad? Entonces, pues es sobre eso. No sé si querías decir algo, porfa. La verdad es de que estamos muy contentas con este nuevo proyecto que estamos iniciando para acompañar. Yo creo que quién mejor que usted para decir lo que es, pero es un proyecto, dale. No tengas pena. Gracias. proyecto maravilloso donde a raíz de que hemos visto o que la licenciada y en las noticias se ha visto tanto sobre el abuso sexual a los bebés, entonces estamos iniciando este nuevo proyecto en el nombre de Dios para ayudar a las personas a los bebés que han sufrido, para la licenciada para acompañar a los bebés, primero Dios, yo para acompañar a las mamás. Entonces, pues estamos muy inspiradas por Dios para poder acompañar a las personas y pues qué alegría. Gracias, licenciada, también por esa inspiración. Ah, qué alegre, gracias a Dios, también gracias a ti. Entonces, esto no es algo nuevo, ya lo hemos hecho. No se me ocurrió sacar fotos hoy para que vieran. En los periódicos, en canales de televisión, yo he llevado los dibujos de expacientes míos, hombres, mujeres, que han sido abusados sexualmente. Y están los dibujos, ¿verdad? O sea, no es algo nuevo lo que vamos a hacer. La diferencia es que nos vamos a dedicar a eso nada más. Porque hay demasiado abuso a los bebés. Y no me lo van a creer, no sé si vieron la prensa libre hoy, que dice en la portada de Ángeles Abandonados, que son los niños que son abandonados porque las mamás fueron violadas. Y son los niñitos que están dejando en la calle. Ay, no, es increíble. Y ya esta semana, ya gracias a Dios, ya tengo las entrevistas para varios canales donde voy a poder hablar sobre esto. Y la idea es empezar a trabajar ya de una vez, de lleno, ¿verdad? Así que yo estoy así como, estoy muy feliz. Y con Corporación estamos muy felices también, estamos compartiendo mucho todo este nuevo proyecto, ¿verdad? Como les digo, no es un trabajo nuevo, es un trabajo que he hecho toda la vida, pero ahora es como con mayor fuerza, porque está sucediendo demasiado, se está dando demasiado, siempre ha pasado. La próxima vez les voy a enseñar dibujos de personas que yo he dado acompañamiento y todos son dibujos de cuando eran bebés. Todos son dibujos de cuando eran bebés y cómo fueron abusadas cuando eran bebés. Entonces siempre he trabajado eso, siempre he hablado del abuso sexual en los primeros años de vida, siempre lo he hecho. Pero ahorita es como un dedicarnos más fuerte, más firmemente a dar este acompañamiento, no solamente para los niños y niñas que han vivido esa experiencia tan devastadora, sino también para las madres, los padres, los familiares que están dándoles el acompañamiento necesario y que pues la licenciada ahí va a ser la líder entre esos padres y esas madres que están sufriendo mucho por lo que sus hijitos han vivido. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta.
y el silencio es total. Entonces nos despedimos. Feliz semana. Que Dios los bendiga, que Dios las bendiga. Nos platicamos primero Dios el martes. Sí, muchas gracias. Con mucho cariño, mi querida Jesús. Gracias. A ustedes. Muchas gracias, licenciada. doctora. Buenas noches. Tenga feliz noche. Gracias, Oralia. Gracias, mi hijita, don Carlitos. ¡Hey, don Carlitos! ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, don Carlitos. Qué Ay, gusto, qué bueno muchas verlo. Por aquí, mire, siempre escuchándola. Tan Que lindo. les quiero comentar algo. De Sí, que hombre. a veces todos, yo creo que no hay persona que no haya sufrido trauma, ¿verdad? Sí, sí. Yo sufrí un trauma de un compañero yo trabajaba en una institución armada, ¿Cómo no? llegó tomado y yo estaba en el baño y me puso la pistola y me dijo, hoy te voy a matar, me dijo. No puede ser. Me quedé estático Sí. Y le dije, no, mano, me guarde eso. Le dije, no, es que lo quiero matar, me dijo. ¿Ah? Y solo por así, él andaba tomado. Y eso fue un trauma para mí porque en las noches cuando yo iba a dormir, solo pensando en eso. Y que de repente iba a llegar nuevamente a decirme, te voy a matar. Pero gracias a Dios superé eso y le pedí al Señor que me quitara ese trauma porque sí, yo tardé muchos días porque la pistola la tenía yo en cabal, en la mera enfrente y máximo que andaba tomado, en cualquier momento se le Exacto. podía ir. Pero gracias a Dios, Dios me guardó, pero me quedé en ese trauma varios días y gracias a Dios superé eso. Pero sí, yo creo que todos hemos pasado un trauma, a veces no bueno, ¿verdad? Exacto. Sí. Ala. Muchísimas gracias por compartir su testimonio, don Carlitos. Oye, gracias. Gracias de corazón. Yo sé lo difícil que es eso, ¿verdad? Porque es doloroso. Es doloroso. Bendiciones, licenciada. Feliz noche. Que Dios lo bendiga. Gracias por acompañarnos siempre. Oye. Ya sabe, por ahí está. Gracias. Buenas noches. Feliz noche. Adiós. Adiós, Jesucita. Adiós, cuídense todos. Adiós. Gracias, igualmente. Buenas noches. Feliz noche. Adiós. Muy bien.